esta institución anda. El día de hoy vamos a recuperar nuestra sesión del día jueves, que es parte de nuestro diplomado especializado en Derecho de Familia, Procesal de Familia y Redacción Jurídica. La sesión del día de hoy que se va a abordar es el tema de la sociedad de gananciales, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Emilio Valareso Reyes, quien es especialista en Derecho de Familia y Procesal de Familia. Bien, estimados doctores, para que nuestra sesión del día de hoy se lleve de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, asimismo pueden formular sus preguntas en el caja de comentarios en el chat. Y también aquellos doctores que desean formular sus preguntas, se les va a activar el micrófono. Recordarles que cada participante debe formular una pregunta, el cual tiene que ser concisa, en referencia al tema que se va a desarrollar el día de hoy. De la misma forma, se les requiere a todos nuestros participantes estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom y Facebook Live, que es quienes se vienen conectando desde distintas regiones de nuestro país. Bien, doctor Emilio, le doy el uso de la palabra para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Gracias, Suri, por tus palabras. Vamos a continuar y retomar efectivamente la clase del día jueves, ¿no? Que por motivos ajenos tanto a la señorita Suri como a mi persona no pudimos concluirla, que trata efectivamente sobre uno de los temas más relevantes en el tema del derecho de familia, como es efectivamente el que hace referencia al régimen patrimonial dentro de las sociedades que se forman como consecuencia del matrimonio, ¿no? Ese capítulo se denomina régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Y comenzamos a estipular del artículo 290 y tanto, comenzaba sobre todo a situarse de una forma bastante adecuada las referencias que tenían que establecerse, que cuando uno solicitaba, voy a comenzar a compartir mi pantalla, ya efectivamente casarse, podía con anticipación dejar eh, bien en claro cuál es el régimen patrimonial que deseaba estar vigente durante la duración de su matrimonio, ¿no? Supuestamente uno se casa y efectivamente comienza a tener pues responsabilidades que van a emanar propiamente de la nueva condición de cónyuge, ¿no? Que tiene. Pero lo primero que hay que tomar en consideración es que los regímenes, ¿no? Por su propia trascendencia, como también por la importancia económica que van a tener, jalan efectivamente una serie de situaciones que tienen que cumplirse para que no caigan, pues, en ningún momento en desconfiguración o avisorar o estipular que yo no sabía que este régimen tenía determinadas características, que iba a traer consigo referencias muchas veces lamentables, ¿no? Que la propia persona se sienta, pues, engañada con respecto a los atributos que podían emanar de cada uno de ellos. En este caso, lo que nos toca a nosotros de manera profunda, de manera directa, es señalar, analizar, estipular lo que hace referencia al régimen patrimonial de la sociedad de ganancial, ¿no? Que si uno puede analizar todos estos temas comienzan efectivamente del artículo 295, ¿no? Y el régimen patrimonial que se va a dar en el matrimonio, si uno no avisa, uno no dice, oye, mira, yo quiero hacerlo por patrimonio por separado, se va a deducir, se va a establecer que sea por la sociedad ganancial, ¿no? Y nosotros estipulamos que tenía que darse por una escritura pública y luego tenía que ser inscrita en registros públicos, ¿no? Entonces, este tipo de referencia debía sobre todo tomarse como un punto de enfoque
necesario porque nos va a guiar, nos va a facilitar también, y eso hay que tomar en consideración, los temas como también las características del régimen patrimonial que nos va a acompañar, ¿no? O sea, ahí ya hay que comenzar a desarrollar de forma plena y sumergirnos en las diferentes variantes que puedan, sobre todo, hacerse presentes ante este tipo de planteamientos. ¿Está bien? Entonces, en sí, los dos regímenes patrimoniales nos hablan de situaciones en las que hay una pugna por establecer, ¿no? Primero, qué tipo de bienes son los que aportan cuando en el inicio del régimen patrimonial, en el inicio del matrimonio, y luego las diferentes vertientes que el derecho ha construido para atribuir la titularidad de los mismos, ¿no? Entonces, eso no es igual, o sea, eso no es una situación que tiene semejanzas, si podemos decir, ostensibles, sino que va a tener diferencias sumamente eh, destacables que necesariamente deben ser puestas de manifiesto para obtener un determinado resultado de forma apropiada, ¿no? Entonces eso también hay que sumarlo, hay que tenerlo como una idea inicial, sobre todo del manejo, que tenga que tomarse en cuenta para este tipo de referencia, como también para cada uno de los resultados, ¿no? O sea, en la medida que uno lo tenga pues presente, va a dejarse bien en claro los resultados como también la forma en que pueda constituirse las responsabilidades, tanto desde el punto de vista patrimonial como las obligaciones que van a emanar del mismo. ¿Saben? Entonces, este tipo de referencia, queramos o no, nos lleva sobre todo a manejos importantes que en esta parte introductoria queremos nosotros resaltar, ¿no? Porque esto va a depender efectivamente que todo lo que se adquiera dentro de la existencia y duración del patrimonio, ¿no? Como patrimonio dentro del matrimonio, tenga pues referencias distintas, ¿no? Tenga pues situaciones bastante relevantes, ¿no? Y que no pase de ninguna manera desapercibido, ¿no? Entonces eso también debe ser puesto de manifiesto, sobre todo para poder llevar en consideración los resultados que estamos estudiando y las referencias que puedan sobre todo desprenderse de esto, ¿no? Y nosotros comenzamos con un ejemplo, ¿no? Ya nos divorciamos, acuérdense que en el Perú uno puede divorciarse de tres maneras, ¿no? El divorcio notarial, el divorcio municipal y el divorcio por causal, ¿no? Que es aquel que se lleva efectivamente ante el juez, ¿no? Lo ideal, y eso también hay que tomarlo en consideración, es que el divorcio sea eh, una salida bajo la tesis del divorcio remedio, ¿no? Que ya vamos a conversar más adelante, que tenga como idea, sobre todo apropiada y adecuada, las referencias que puedan efectivamente terminar y deslindar los alcances de los aportes que cuando estuvo vigente el matrimonio se dieron, ¿no? Entonces, cada uno de estos temas, queramos o no, van a concentrarse, van a efectivamente a estar presentes para estipular sobre todo las referencias y las consecuencias que puedan desprenderse en torno a este tema. ¿Está bien? Dice, ya nos divorciamos, entonces la casa es totalmente mía, pues la compré con la herencia que me dejó mi abuelo. Es falso, tú lo solo aportaste con ese dinero para la inicial, lo demás lo construí yo con mi sueldo, ¿no? Entonces ahí comienza pues a darse la clásica diferenciación que debe de tomarse en cuenta entre bienes propios y bienes comunes, ¿no? Como también, y hay que tomarlo en consideración, las salidas jurídicas que puedan, en cierta manera, referenciarse con respecto a la naturaleza. Se ha pronunciado mucho, ¿ah? El Poder Judicial con respecto a sentencias donde efectivamente van a tener un antes y un después en el manejo de los resultados que se desean
sobre todo hacerse referencia con respecto al tema, ¿no? Pues, para tomar una acotación, la disposición de bienes patrimoniales fue materia del octavo pleno casatorio, ¿no? Pero lo que también debemos de tomar como una forma bastante acorde con cada uno de los atributos que estamos estudiando, ¿no? Y eso hay que dejarlo bien claro, son las referencias y consecuencias, ¿no? Que se va a dar durante la vida matrimonial de poder determinar, lógicamente, los resultados de disposición patrimonial, ¿no? El octavo pleno casatorio hablaba de eso y que demoró pues mucho en salir, demoró mucho pues en ser publicado y era justamente por esa razón, ¿no? Y esa razón estaba en que las consecuencias jurídicas que iban a desprenderse con respecto sobre todo a la manipulación como también al ámbito de criterios que tenían que ser tomados en cuenta frente a este tipo de situación. ¿Está bien? Entonces, ¿quién tiene la razón? Comencemos siempre con esa pregunta bastante evidente para las referencias que tengan que hacerse justamente y que no pueda de ninguna manera dejarse de lado con respecto a este tema, ¿no? La primera pregunta es la tesis que muchas veces los abogados a sus clientes no les dejan, sobre todo bien en claro, su grado de participación, como también las posturas que puedan, sobre todo, emanar de las mismas, ¿no? La persona que aportó para la adquisición de la casa o efectivamente, y esto hay que tomar en consideración, el esposo que manifiesta que la adquirió y lo construyó con el dinero producto de su sueldo, ¿no? Entonces ahí eh, lleva sobre todo como referencia principal, ¿no? Tomar en cuenta cada uno de estos puntos que son evidentemente relevantes y que no debemos de ninguna manera dejarlo de lado, ¿no? Y hay que tomar en consideración para este tipo de referencia para poder, sobre todo, este es uno, es la punta del iceberg de la cantidad de procesos que se han venido dando justamente para este tipo de referencia y las situaciones que se han desprendido para poder alcanzar una mejor comprensión de cada uno de estos temas. ¿Está bien? Vamos a ponerlo aquí y vamos a continuar. Porque es importante, porque ese es un tema que va ligado a la realidad, ¿no? Al terminar esta clase, ustedes y yo tenemos que resolver lo que es el ámbito de la liquidación de gananciales en base a una casística propuesta y exponiendo las conclusiones según nuestro ordenamiento jurídico. El régimen patrimonial en el matrimonio, llega que nos interesa a nosotros las sociedades gananciales, las cargas de la sociedad, el fenecimiento de las sociedades gananciales y la liquidación. Son los 6 puntos que necesariamente van a converger de tal manera que permita sobre todo un mejor razonamiento en lo que atañe sobre todo al manejo de cada uno de estos puntos de referencia. ¿Está bien? Entonces, hay que situarlo así, hay que tomarlo como una forma de análisis que tiene, pues, de manera consustancial enfoques apropiados, ¿no? Con respecto, sobre todo, al manejo de los atributos que deben ser tomados en consideración, como también, y esto es oportuno dejarlo en claro, los puntos de referencia que debemos situar para entender claramente cuando estamos frente a cada una de estas situaciones, ¿no? Las cargas, las obligaciones. Cuando fenece la sociedad de gananciales, no necesariamente con el divorcio, sino puede darse cuando se cambia el régimen de sociedad gananciales a patrimonio por separado. Entonces, lo que hay, lo que hay que tomar en consideración es que cada uno de los atributos son distintos y que efectivamente debemos de saber cuándo estamos frente a cada uno de ellos, ¿no? Y sus resultados, sobre todo, ¿no? Creemos nosotros que es un punto de referencia bastante óptimo, tomando en consideración, sobre todo, cada uno de los criterios que tenga que sumarse, como también los puntos de referencia que no deben de dejarse ir, sino que hay que apuntalar a conocer el régimen patrimonial, tomando en cuenta que son bienes sociales
y qué cosas son bienes propios, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en consideración, sobre todo al momento de estudiar cada uno de estos criterios, ¿no? Como también tomando en consideración los puntos de referencia que deben de quedar claro cuando estoy frente a cada uno de ellos. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar y vamos a comenzar, ¿no? El régimen patrimonial en el matrimonio puede darse y evoca sobre todo al manejo, decisión, que el matrimonio al momento de ser uno debe escoger cuál es el modelo de distribución de responsabilidades y atributos, que pueden ser dos, ¿no? Las sociedades gananciales cuando conforman un patrimonio único y la del patrimonio por separado, ¿no? Entonces, creo que la elección de cada uno de ellos va a ir de la mano justamente con los intereses, la actividad que desarrolle cada uno de ellos, la actividad, los intereses que tengan que sumarse justamente para poder obtener la mayor referencia, el mayor uso, el mayor provecho que pueda darse de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si los dos son empresarios, pongamos, son empresarios de gamarra, cada uno tiene su propia empresa, lo ideal es que sea por patrimonio por separado, no que sea un patrimonio único, ¿no? Entonces, ello debe de llevarnos a un análisis previo, sobre todo de cada una de estas consecuencias y los resultados que puedan emanar de una forma bastante referencial. O sea, los criterios son lógicos, sobre todo tomando en consideración hasta dónde se da el grado de, importancia, se da el grado de responsabilidad y las consecuencias que puedan emanar de una forma apropiada. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ¿no? El caso que yo les he puesto, lo ideal ahí, ¿no? Es un punto de desarrollo bastante importante, por ejemplo, si los dos son empresarios, ¿no? Lo que debemos de tomar en consideración como una idea bastante referencial es que sea el régimen de patrimonio por separado. Y como también, ¿por qué? Porque ambos van a obtener deudas, obligaciones, responsabilidades, ¿no? Y que efectivamente van a traer consigo un antes y un después, ¿no? Entonces, este tipo de referencia no debe de ninguna manera entorpecerse, dejarse de lado, sino hay que saber, de acuerdo a la actividad a la que se dedican, de acuerdo a la actividad que ellos desarrollan, ¿no? Los bienes que han podido adquirir previamente. Entonces, cada uno de ellos va a traer en consideración, eh, va a traer esa consideración para un mejor estudio, ¿no? De cada una de estas referencias que hacemos acotación, ¿no? Entonces, en la medida que uno tenga bien en claro las referencias a las cuales hacemos acotación, vamos a saber efectivamente de manera discrecional, ¿no? Establecer los resultados de cuál es el régimen más óptimo que debemos de tomar en consideración. La base legal, lo que yo les decía, antes de llevar a cabo el análisis profundo, ya sea de la sociedad de gananciales y la de separación de patrimonios, existe como una parte introductoria dentro de estos regímenes, ¿ya? Y lo que hacen acotación justamente es del artículo 295 al artículo 298, ¿no? Que nos habla efectivamente de las facultades, ¿no? Sobre todo tomando en consideración cada una de estas referencias que debemos, sobre todo, tomar en cuenta, eh, partiendo de cada uno de estos puntos a tomar en consideración. O sea, yo, sea el régimen que yo escoja, de separación de patrimonios como sociedades gananciales, lo que hay que tomar en consideración es lo siguiente. Tengo que cumplir con las facultades que la ley me reconoce para que los atributos que son puestos en marcha tengan, sobre todo, consecuencias adecuadas para cada uno para admitir cada uno de estos resultados, ¿no? Lo primero que hay que tomar en consideración es la separación de patrimonios, ¿no? Entonces, lo primero que te piden es la formalidad del uso de una escritura pública
que está debidamente inscrita en registros públicos. Si tú lo dejas en escritura pública simplemente, no va a tener valor. Eso es lo que te dice. No, lo que va a tener valor es que esté inscrita en los registros públicos, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar a cotación, no basta únicamente ir y hacer la escritura pública en cualquier notaría. Lo que debe de tomarse como una idea referencial, sobre todo para este tipo de manejo, y es lo primero que debemos de tomar en consideración, sobre todo para cada uno de estos manejos, es lo siguiente, ¿no? Inscrita inscripción, que no es otra cosa que llevar a consumación la incorporación de esa escritura para que esté dentro de los registros públicos. Y esto se puede optar antes de contraer matrimonio o cambiar dicho régimen durante el matrimonio. Eso es verdad. Por eso yo le decía, ¿no? La sociedad ganancial es la única manera que fenezca no solo es el divorcio, sino que de una conversación alturada que pueda darse entre las partes y de acuerdo a sus actividades económicas, ¿no? Puedan, sobre todo, establecerse de una manera responsable, ¿no? Y esto hay que tomar en consideración, cambiar de régimen patrimonial o sea, no se van a separar. O sea, el divorcio no es la única causal que va a traer consigo la separación de patrimonios, sino que por decisión propia han optado por otro tipo de régimen con la finalidad de llevar a cabo una mejor administración, un mejor resultado en el manejo de cada uno de estos atributos. ¿Está bien? Ahora, las sociedades gananciales, y es bien curioso, ¿no? Sobre todo partiendo de lo siguiente, ¿no? A falta de la opción formal de escoger la separación de patrimonio, tú no dices nada con respecto al momento de contraer matrimonio, cuál es el régimen patrimonial que te va a regir durante la duración del mismo. Lo que se va a presentar, y es un punto sumamente relevante a tomar en cuenta, es que se te aplique ante esa falta de voluntad de expresar, de comunicar, si podemos decir así, ¿no? Es que se aplique la de sociedad de gananciales, ¿no? Por eso dice, a falta de la opción formal de escoger la separación de patrimonios, se presume que han optado por este régimen. No, se presume, ¿no? Entonces ahí esas presunciones jurídicas deben, de ante todo, tomarse y desarrollarse de tal manera que los criterios nos deben, sobre todo, guiarnos hacia soluciones importantes, partiendo, sobre todo, de las consecuencias jurídicas de no haber hecho ejercicio de nuestro derecho en el momento oportuno, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene referencias trascendentes, tiene efectivamente puntos de análisis adecuados, ¿no? Y los resultados, sobre todo, que puedan estipularse de una manera bastante referencial. ¿Está bien? Entonces, ello hay que establecerlo, sobre todo partiendo de los criterios que deben de llevarse a cabo con respecto a la búsqueda de los resultados a tomar en consideración, ¿no? Eso es los dos regímenes patrimoniales del matrimonio que existen, ¿no? Y que están vinculados y que son opcionales y que uno de ellos va a tener vigencia o relevancia porque efectivamente tienen que ser adecuadamente estipuladas con la finalidad de llevar a cabo, ante todo, las referencias del caso, ¿no? Porque si no hago ejercicio de mis facultades, ¿no? Por antonomasia me van a aplicar efectivamente y eso hay que tomarlo en consideración, van a aplicar la de sociedad ganancial, ¿no? Entonces a mí me dan la opción de cambiar por separación de patrimonio, ¿no? Y cada uno de estos resultados, puntos de vista,
¿no? Deben ser tomados en consideración, sobre todo para cada uno de estos puntos de referencia a señalar, sobre todo para el manejo de cada uno de estos criterios. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. La base legal de esa parte introductoria de los regímenes, su aplicación, si son escogidos o no, los resultados que puedan efectivamente darse de una manera referencial, están del artículo 295 al artículo 298 del Código Civil. Ya vamos a entrar entonces a lo que es nuestro tema, ¿no? La sociedad ganancial. El régimen de las sociedades gananciales es un régimen de comunidad, o sea, utilizando un primer acercamiento al desarrollo de los temas, nos habla de la existencia de un patrimonio único, común, unido, administrado por ambos cónyuges. ¿Recuerdan cuando alguien adquiere, lógicamente, lo que es el ámbito de la categoría de persona casada o cónyuge, dentro del ámbito de los regímenes que van a estar presentes, sobre todo para su desarrollo? Lo primero que debemos de tomar en consideración para este tipo de atributos es que ambos tienen iguales facultades, iguales derechos y que no pueden de ninguna manera dejarse pasar, sobre todo, los atributos que de esto se desprenden. ¿Saben? Debe haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. O sea, un primer criterio que tiene que ser tomado, sobre todo en cuenta ante este tipo de referencia que debe sumarse, sobre todo, al manejo de los criterios que estamos estudiando y que definitivamente marcan un antes y un después. Y esto debemos, sobre todo, señalarlo de una forma bastante adecuada, es que tiene que hacerse la diferencia sobre los principales componentes o elementos que conforman efectivamente el patrimonio familiar, ¿no? O sea, diferenciarles que si son bienes propios o bienes de la sociedad, o también algunos autores hablan de bienes comunes, ¿no? Entonces, este tipo de referencia, queramos o no, lleva sobre todo a tomar a participación cada uno de estos atributos, ¿no? Y sobre todo a saber señalar de antemano los criterios que efectivamente nos enfrentamos en una previa clasificación, en una previa manera de establecer sobre todo los grados de referencia, como las consecuencias que tengan que tomarse en cuenta ante este tipo de situación, ¿no? O sea, la capacidad de decir, primero, determinar qué son bienes propios y qué son bienes de la sociedad, ¿no? Y la base legal, sobre todo, siempre acompañándola con el tratamiento que nos da el código, está en el artículo 301 del propio cuerpo normativo, ¿no? Y eso también hay que tomar en consideración cuando efectivamente establece que el régimen de sociedades gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. O sea, ahí nos habla de una coparticipación o convivencia, tanto de bienes propios como bienes de la sociedad, o también denominados bienes comunes. ¿Ya? Entonces, esto hay que tomarlo en participación, sobre todo ante este tipo de planteamiento, aseverando ante todo los resultados, ¿no? Y también tomando en consideración, sobre todo, el criterio que debemos o deseamos sea puesto de manifiesto. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que tengo que reconocer, es lo primero que tengo que organizar, es lo primero que tengo que dejar en claro, porque de lo contrario, pues puedo caer en una situación de confusión. Puedo caer en una situación donde no está claro efectivamente cada una de estas referencias a tomar en cuenta. Entonces pueden convivir, pueden estar presentes tanto bienes propios como bienes comunes, sí, ahí está. Entonces vamos un poco
a establecer de forma apropiada qué dice la doctrina nacional, ¿no? Y para ello vamos a citar a uno de los autores más conocidos, ¿no? Que es el profesor Alex Plácido, ¿no? Con respecto, sobre todo, a la referencia que tenga que hacerse con respecto al manejo de cada uno de estos conceptos, ¿no? Y dice, la sociedad gananciales es una comunidad limitada a las posteriores adquisiciones a título oneroso, es decir, adquisiciones que cuesten dinero, adquisiciones que tengan un valor patrimonial, que sean relevantes y que efectivamente van a traer consigo un determinado resultado, ¿no? Entonces eso no debemos de ninguna manera dejarlo de lado, ¿no? Sino sobre todo hay que hacer acotación a este tipo de referencia, sobre todo partiendo de los resultados que tengan que ser tomados en consideración, como también los puntos de análisis que son evidentemente relevantes, ¿no? En el desarrollo de esta idea básica lleva a la distinción entre bienes sociales y bienes propios, o sea, antes de que se inicie el ámbito matrimonial, debe de quedar bien claro eso, ¿no? Porque casi siempre es motivo de pelea, es motivo efectivamente de controversia, eh, darse la propiedad sobre los mismos, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo como una idea bastante referencial en el manejo que pueda darse, sobre todo tomando en consideración los resultados que nosotros buscamos, ¿no? Las situaciones que queremos que se amparen, tiene que darse sobre todo como un manejo bastante referencial para, lógicamente, establecer apropiadamente determinadas consecuencias. ¿Está bien? ¿Qué hay que tomar en consideración? Formándose así diferentes masas patrimoniales, el patrimonio social y el separado propio de cada uno de los cónyuges. Y eso es verdad. El problema es cuando hay una mezcolanza, cuando no hay un criterio uniforme de saber diferenciar. Y es justamente ahí donde la sociedad ganancial es donde más los criterios, sobre todo jurisprudenciales, han tenido pues un punto de referencia importante, tomando en consideración sobre todo cada uno de estos aspectos, ¿no? Como también tomando en consideración cada uno de estos resultados. Entonces, lo que hay que tomar en consideración son las referencias que van a hacerse presente y sobre todo que tengan que situarse de una forma bastante clara y evidente para la búsqueda de los resultados, ¿no? Esa delimitación, primero por un lado, nos va a ayudar a ver qué bienes son o tienen la calidad de y qué bienes no los tienen y qué bienes sí, ¿no? Entonces, queramos o no, es un punto o atributo adecuado, sobre todo para que no haya ningún tipo de confusión, ¿ya? Entonces, si tenemos eso claro, ¿no? Y sobre todo hay que tomarlo como una idea bastante referencial, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque ese sería un primer filtro para poder decidir, para poder administrar, para poder determinar de forma apropiada los resultados que puedan hacerse, sobre todo evidente, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo en consideración, sobre todo para este tipo de referencia, partiendo sobre todo en el manejo de eh, cada uno de estos atributos, ¿no? Que estamos estudiando y que efectivamente van a tener, queramos o no, determinadas situaciones que sobre todo, van a hacerse sobre todo presentes. ¿Ven? Entonces, queramos o no, nos lleva a particularidades que tienen que dejarse bien en claro, ¿no? Para cada uno de estos atributos, ¿no? Que deban, sobre todo, tomarse en consideración y lograr, sobre todo, referencias acordes con la realidad, eh, que van a dejar sentado un criterio, a eso voy, ¿ya? Y eso efectivamente debe ser tomado en participación
sobre todo para un análisis acorde con todo el contexto que deseamos al momento de llevar a cabo esta diferenciación. ¿Está bien? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de bienes comunes? Cuando, bueno, yo te pongo un ejemplo, Rogelia, ¿no? Sería cuando ellos, no, cada uno de ellos no tienen actividades económicas que aporten, que sean diferentes. Por ejemplo, ahí dentro del concepto de familia tradicional, ¿ya? Dentro del ámbito tradicional, ¿no? Y eso también hay que tomar en consideración. Nosotros seguimos, ¿no? Con la familia clásica, ¿no? Que se sostiene sobre todo en que el hombre pues sostiene al hogar, ¿no? Si nosotros seguimos bajo esa tesis, pues definitivamente lo que más conviene es que sea una sociedad donde él aporte, ambos aporten, ¿no? Pero si, por ejemplo, ambos son empresarios, ¿no? Si ambos efectivamente tienen patrimonios previos antes de casarse, ¿no? Por ejemplo, ella tiene las empresas de su papá y es empresaria, ¿no? Efectivamente, ¿cómo se llama? No, no convendría, ¿no? No convendría efectivamente seguir esta postura, ¿no? A tomar en consideración bajo este tipo de referencias, ¿eh? Eso hay que tomarlo, Rogelia, como una idea clara, ¿ya? A ver, vamos a seguir, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Ir partiendo. Pues. Vamos ahora a los principios rectores para clasificar los bienes propios. ¿Ya? Y eso es lo primero que concita, pues, un interés adecuado para este. En la época en la cual tú los adquiriste. ¿No? Son propios antes del matrimonio o adquiridos después por una causa o título anterior, una herencia, por ejemplo, ¿no? Bienes propios, por ejemplo, aquellos bienes con los cuales tú ejerces tu profesión. Supongamos, yo tengo pues mis libros, biblioteca jurídica, ¿no? Como ustedes han podido apreciar, y yo a medida que vaya avanzando el tiempo, las normas y la doctrina se va renovando y yo voy adquiriendo, ¿no? Nuevos libros. Entonces, esos son bienes propios adquiridos después del matrimonio. Entonces, como son para el ejercicio particular de mi profesión, y eso también hay que tomarlo como una idea referencial, jamás, y eso también hay que tomarlo como una idea referente, pueden ser adjudicados como bienes sociales, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo como una idea bastante clara y evidente de las referencias que estamos haciendo, sobre todo para dejar bien en claro, ¿no? La importancia que tiene este tipo de temas, ¿no? Entonces, ello ya nos habla sobre todo de una referencia bastante importante en el manejo de cada uno de este tipo de atributos, ¿no? Las situaciones que puedan, sobre todo, manejarse apropiadamente ante cada sistema de situación, ¿no? O sea, decir, ah, fue lo que fueron comprados antes del matrimonio, no siempre es así, ¿ah? Por ejemplo, son aquellos que tienen un uso especial que va ligado efectivamente con respecto de manera adecuada, ¿no? Las ganancias se comparten en el matrimonio. A ver, déjame terminar, Royela, y te voy a explicar algo. Las ganancias, si son propias, no se dan, producto, por ejemplo, de una herencia. Pero yo puedo utilizar esas ganancias para la construcción de una casa común, que es una cosa muy distinta, ¿ya? Una cosa es que se comparta y otra cosa es que se utilice para un fin conyugal, que son dos situaciones efectivamente totalmente distintas. Ahora, el carácter oneroso gratuito, una herencia de carácter gratuito. Oneroso es cuando yo hago un desprendimiento efectivo de dinero para lograr efectivamente un determinado resultado, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta, que debemos sobre todo manejar apropiadamente para la obtención de respuestas jurídicas apropiadas con respecto a este tema, ¿no? Son propios las adquisiciones de bienes realizadas a título gratuito, una donación, una herencia, es un ejemplo claro, ¿no? Un legado o una donación, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque es una forma de adquirir masa patrimonial tomando en consideración las referencias que sobre ellas tienen que hacerse presentes, ¿no? No ha habido un gasto ahí, no ha habido un desprendimiento muy distinto a que yo me compre un carro, ¿sí o no? Es muy distinto a que yo adquiera, pues,
eh, en un determinado terreno, ¿no? De una manera bastante referencial, sobre todo para el manejo de cada uno de los intereses que van a ser de manera concurrente tomados en cuenta ante este tipo de referencia. ¿Ya? Entonces, queramos o no, va de la mano justamente con cada uno de estos atributos, ¿no? Y las situaciones que efectivamente puedan desprenderse de una forma bastante adecuada. ¿Está? Y por último, el origen de los fondos empleados en las adquisiciones, ¿no? Son propios los adquiridos a título oneroso durante su matrimonio si el dinero o fondos para su adquisición eran propios, ¿no? Por ejemplo, parte de mi herencia la utilizo en construir la casa de ambos. Parte de la herencia la utilizo efectivamente para comprar el terreno sobre el cual vamos a construir la casa, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene efectivamente una referencia importante que debe, sobre todo, manejarse de una forma bastante adecuada. Cuando solo el cónyuge utiliza el carro para que haga taxi, como recibirá la ganancia la cónyuge, si viven separados pero siguen casados, ya, ese es otro tema muy distinto. ¿Por qué? Porque hay que ver el origen, cómo se compró el taxi, con plata de quién. Ahora, dos, eso que viven separados pero siguen casados, lo que nos está hablando es que no hay un divorcio, entonces por ende continúa vigente un régimen patrimonial. Habría que ver qué régimen patrimonial fue la que tuvieron ellos, sociedad de gananciales, ¿me entiendes? Entonces todos esos pequeños detalles van a llevar a cabo, efectivamente, porque una cosa es usar y otra cosa es obtener dinero del mismo. Si, por ejemplo, ese carro fue comprado con plata del cónyuge varón y no intervino la mujer, los frutos pueden ser para ellos. En cambio, si ella y él pusieron 50-50 para comprar el carro y se obtiene ganancias, ya la figura es totalmente distinta. Vamos a ver, ahí está. Los bienes propios según nuestro Código Civil. Y vamos al artículo 302. Primero, los aportados antes de iniciarse el régimen, los que adquieran durante el régimen y la causa de adquisición es anterior, los que adquieren a título gratuito, la indemnización por accidentes, enfermedades, primas, los derechos de autor e invención, libros, instrumentos útiles para la profesión o trabajo, las acciones y participaciones de sociedades, ¿ya? La renta vitalicia, la ropa y los objetos personales, un reloj, una corbata, por ejemplo, en el caso del varón, ejemplos claros de los bienes propios tomados en consideración, ¿ya? Eh, ya, se compró, está bien, pero ¿con qué dinero? Se compró el carro durante el matrimonio, está bien, Jessica, pero ¿con dinero de quién? De ella, de él, los dos aportaron, tienen las pruebas que los dos aportaron, solo salió de la cuenta de él, ¿me entiendes, no? O sea, la situación es totalmente distinta, ¿no? Ya, entonces vuelvo a decir, los aportados antes de iniciarse el régimen, antes existía la figura de la dote, hoy ya no, pero nos habla plenamente de la existencia de una situación que tiene sobre todo que manejarse adecuadamente para los resultados esperados, ¿no? Y las situaciones que puedan sobre todo manejarse de una forma bastante, bastante relevante. ¿Está bien? Ya, vamos a ver, la administración de los bienes propios, y acá hay que tomar acotación. La administración y disposición corresponde a cada cónyuge. La base legal está en el artículo 303. Ningún cónyuge puede renunciar a herencia o legado sin la autorización del otro. ¿Y por qué se toma esa decisión? Pues justamente va de la mano con el manejo referencial que pueda darse a cada uno de los resultados de aumentar la masa patrimonial de forma adecuada. Si el cónyuge no contribuye con los frutos y productos al hogar, el otro puede pedir su administración, ¿no? Por eso yo le decía, los bienes propios, ¿no? Y eso también hay que tomar en consideración. Si, por ejemplo, el resultado, como dijo la señorita, ¿no? Él maneja el taxi, ya, habría que ver, él si él lo compró en consideración,
Esta figura, Doctor Emilio. que sí, acá estoy, pero estaba bien, ¿ah? ¿Qué pasó? Me ha votado, ¿no? Parece que han silenciado a todos. Estaba bien. Escucho, Ah, doctor. acá dice que ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Eso de repente ha sido. No, doctor, es que estoy Ah, transmitiendo desde el principio. qué raro. Ya está. A ver, vamos a volver, ¿ah? Estábamos bien, ¿ah? No había ninguna interrupción ni nada. Estábamos bien. Ya, a ver, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? Para el ejemplo que efectivamente se ha tomado como idea, sobre todo próxima ante este tipo de referencia, podía pues aplicarse, porque si él lo ha comprado con su dinero, ¿no? Y como le estaba diciendo de forma adecuada, la esposa que se dedicó a la crianza puede pedir la administración del bien con el objetivo, pues, de que los frutos o provechos que van a salir como resultado del manejo del bien sean utilizados en pro de los hijos, ¿no? A ver, si un matrimonio ambos adquieren un departamento en una separación, ¿cómo se podría repartir ese inmueble? ¿Cómo tienes que aplicar ahí, Iván, las normas de los copropietarios, un porcentaje? Lo que yo suelo recomendar a mis clientes es que ese bien lo vendan a un solo comprador y la plata se reparten en dos. ¿Ya? Eso es lo que yo suelo dar como salida ante ese tipo de figura. ¿Ya está? Entonces vamos a seguir. Ya está. La administración de los bienes propios. Dice, si uno de los cónyuges administra los bienes del otro, solo tiene facultades de mera administración, obligándose a devolverlos a su requerimiento. O sea, no lo puede vender, no lo puede grabar, no puede pues llevar a cabo de manera adecuada una figura que tenga como idea referencial un uso de destino sin regreso. ¿Por qué? Porque el titular del mismo va a solicitar efectivamente de una manera bastante apropiada su regreso cuando lo crea conveniente. ¿Está bien? Entonces, hay que tomarlo como una idea bastante referencial, sobre todo tomando en consideración cada uno de estos puntos de referencia y los resultados que deban ser puestos de manifiesto. Las deudas de uno de los cónyuges no responden los bienes propios del otro a menos que hayan contribuido al hogar, ¿no? Y esto es interesante porque casi siempre se utiliza como ejemplo para incluir los bienes del otro. Por ejemplo, si una persona utilizó una licuadora, supongamos, utilizó sus instrumentos de barman y efectivamente con eso pagaba las deudas de la casa, son bienes que han sido debidamente aportados, pero efectivamente han contribuido al hogar, a su mantenimiento, sí. Y entonces, demostrando eso, es que recién pueden de manera directa ser utilizados para que puedan efectivamente responder por las deudas del otro, ¿no? La responsabilidad extracontractual de un cónyuge no perjudica al otro en sus bienes propios, ni en la parte de los de la sociedad que le responde en caso de liquidación. Por ejemplo, uno de los cónyuges ha atropellado a una persona y él tiene que responder efectivamente en lo que es el ámbito de las referencias que puedan, sobre todo, afectar el monto porcentual que puede establecerse con respecto al mismo. ¿Está bien? Acá no dice Carla, si en un proceso de divorcio no se estableció que había un inmueble que habían comprado, ¿cómo se haría para reclamar la parte que te corresponde? Bueno, esa es una parte bastante interesante. Supuestamente cuando se lleva a cabo el divorcio, se tiene que hacer eh, tiene que hacerse una relación a través de un proceso de inventario para que a partir de ahí se pueda llevar a cabo, excepto de que se entrega una escritura pública donde se deje bien claro cómo se van a distribuir los bienes. Ahora, Jessica dice, o sea, cuando el cónyuge es lo que genera, trabaja y se compra el carro, sería su bien propio solo del hombre, pero
lo que la mujer se dedica a cerámica también realiza aportes al hogar para, sí, pero yo le digo, ese dinero que gana con la actividad de taxista debe ser utilizado en el hogar. Si él se lo guarda para él, lo utiliza para él y no en el hogar, la esposa sí puede solicitar la administración de los mismos. Ahí está, lo que era el término, un inventario. El inventario puede ser judicial y el inventario puede ser notarial. Se tiene que solicitar eso, ¿para qué? Para evitar, pues, los procesos, porque una vez que ya está, eh, ya puede estar efectivamente dándose de manera adecuada el criterio, ¿no? Que puedan efectivamente otorgarse para no caer en una especie de confusión. La propuesta de convenio de planteo que no tienen bienes y después quieren reclamar su bien, propuesta de convenio de planteo que no tienen bienes y después quieren reclamar. Bueno, el tema es que ya ha aceptado que no hay ningún tipo, efectivamente, de bien que tengan conocimiento, y eso también hay que tomar acotación, en la referencia de su distribución, ¿no? A ver, acá Luis Enrique dice, si durante una convivencia, dice, uno de los cónyuges compra un bien, un automóvil, y lo paga incluso de manera mensual con su sueldo, eh, entonces al separarse el otro cónyuge, pero ¿cómo va a ser cónyuge si es convivencia? Ahí tienes que aplicar la unión de hecho, excepto que se den derechos patrimoniales bajo el amparo del 30007 y tienen que escribir la unión de hechos, si no, serían solo como propietarios diferenciados, ¿ah? Eso hay que tomar en consideración. A ver, Judith nos dice, el inventario al que se refiere en el proceso no contencioso, ¿se puede hacer inventario en el mismo proceso de divorcio en ejecución? No, ahí hay que tomar acotación. ¿Por qué? Porque si se está ejecutando el divorcio, para dar luz verde al divorcio, uno de los aspectos que tiene que tomarse en consideración es sanear la parte patrimonial. Ahí está, como dice Carla, ¿el inventario es antes de la liquidación? Sí. Ahora, buenas noches. El inventario al que se refiere en el proceso no contencioso se puede hacer este proceso en el mismo proceso de divorcio en ejecución. La idea es que esto, a propuesta del juez, sobre todo tomando en cuenta, se pueda de manera directa tomar en consideración sanear ese tipo de propuesta como tal. Los bienes sociales, ¿ya? Para ir avanzando. Y vamos a poner un expediente aquí para que ustedes lo tengan como base. Los bienes sociales no constituyen copropiedad de los cónyuges, sino el patrimonio autónomo que tiene la sociedad conyugal muy diferente al que tiene cada uno. ¿En qué caso serían copropietarios? Cuando no son bienes conyugales, acuérdense, sino cada uno ha sido adquirido con su propia plata. Por lo que sus reglas no pueden confundirse con las de copropiedad. Por ello, cada uno de los cónyuges no es titular de derechos y acciones, como los reconocidos para la copropiedad, que pueden ser dispuestos o grabados por cada uno de los condóminos, ¿no? Entonces, en el caso que haya unión de hecho, ahí sí, pues, ahí pueden ser copropietarios, antes no, porque acá ya existiría, pues, matrimonio, que es una postura totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en consideración son las referencias, sobre todo que se puedan hacer a la distribución apropiada de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el bien social va a pertenecer a la sociedad conyugal, muy distinto, y eso también hay que tomar en consideración, ¿no? Al bien que tenga cada una de las personas que están ahí vinculadas en su calidad de cónyuges. Entonces, la situación varía ostensiblemente en lo que refiere sobre todo a los resultados, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo como una idea de participación apropiada, tomando en consideración cada uno de estos rubros. ¿Dónde está la base legal para ir sobre todo definiendo de forma apropiada qué son los bienes sociales, ¿no? Y la base legal está en el artículo 310 y 311. Todos los no comprendidos en el artículo 302. De esa relación que leímos de forma directa y adecuada, podemos decir, los que no están incluidos ahí, ¿ya? Son considerados bienes sociales, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo como una idea bastante práctica para la suma de su desarrollo, ¿ven, no? Incluso los que adquiera
en los cónyuges por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de los bienes propios y de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar un punto de referencia. ¿Por qué? Porque si son utilizados a favor de la sociedad de forma adecuada, ¿no? Todos los bienes se presumen sociales, inclusive los sustituidos, subrogados o vendidos. Esa es una presunción eh, y hay que tomarlo como una idea bastante referencial en el manejo de cada uno de estos temas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es una figura juris tantum. ¿Qué significa eso? Que puede, sobre todo, tomarse en consideración, puede obtenerse prueba en contrario. Acá Xiaomi, bueno, acá es un celular, no ha puesto el nombre, habla de lo siguiente. Dice, doctor, buenas noches. En un matrimonio, miren, uno de los cónyuges compra una propiedad aprovechando que se uno y sale soltero, ¿ya? En un divorcio, ¿cómo se considera este bien? ¿Como propio o patrimonio conyugal? Le agradezco por su respuesta. Buena pregunta. Lo que tiene que demostrar la otra parte es la inclusión de ese bien porque ha sido comprado dentro de la vigencia del matrimonio. Ahora, el tema ¿cuál es? En la obtención del bien, el dinero con lo que se compró el bien definitivamente debió de ser aportado por las partes, ¿no? Todo eso tiene que ser adecuadamente demostrado, tomando en consideración sobre todo las referencias del caso. Eso también es un punto sumamente acorde con la realidad, tomando en consideración los resultados que decíamos que se puedan poner en cuenta. Dice, a ver, Elizabeth nos dice, un ratito estoy desarrollando, estoy leyendo, porque si voy a atender no voy a acabar la clase. Dice, uno a uno, Alan, escribe tu pregunta. Dice, doctor, si uno de los cónyuges adquiere un bien inmueble, pero le saca plazos, y pasados 5 años se separan y al momento del divorcio ambos indican que no existe ningún bien inmueble. Ahora ya han pasado 10 años y este bien está cancelado, pero indican al cónyuge que para la firma los documentos se necesita la presencia del otro cónyuge, ya que el bien fue comprado cuando estaban casados. ¿Qué se podrá hacer en este caso? ¿Agradecería su apoyo? No, pues acá el tema ya es una regularización de la adquisición del bien, porque si ellos declararon al momento de estar presentes, que no lo hicieron y luego sí, lo que estarían sería retrotrayendo. Yo lo que recomendaría sería que hicieran una venta ficta con la finalidad de que la persona con documento interno y luego ellos le trasladen la propiedad mediante registro. ¿Me entiendes? Si es que está registrada, ¿no? Eso sería la única salida porque primero, crear una ficción sobre algo que no ha sido declarado ya traería consigo confusión con respecto a la titularidad de los mismos. Vamos a la administración de los bienes sociales. Primero, lo que hay que tomar en consideración corresponde a ambos. Lógicamente, a aquella figura donde se combina lo que es el patrimonio social. Dos, los bienes sociales y los propios de uno de los cónyuges corresponde administrarlos al otro en los casos de inciso uno y 2 del artículo 294. Cuando se hace acotación a ese tema, la referencia que hace acotación es si el otro está impedido por interdicción u otra causa, incapaz, o si se ignora el paradero del otro y éste se encuentra en lugar remoto, y si el otro ha llevado a cabo abandono de hogar, ¿no? Y ese es el abandono de hogar es la pieza principal para, sobre todo, llevar a consideración las referencias que puedan, sobre todo, hacerse en el manejo de cada uno de los atributos que estamos estudiando, partiendo, sobre todo, de la incapacidad jurídica que va a tener una determinada situación de análisis, partiendo, sobre todo, de las referencias de que no hay una persona idónea para el manejo de los mismos, ¿ya? Para disponer de los bienes sociales o grabarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. Sí, eso hay que tomar acotación. Y los bienes sociales, y a falta de estos, los bienes propios responden por las deudas sociales, siempre y cuando efectivamente afecte un monto de adquisición con respecto a un fin donde la sociedad conyugal era la titular del mismo. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Pues si los bienes sociales, y a falta de estos, o sea, no compraron nada,
pero efectivamente han adquirido un determinado, eh, una determinada deuda, ¿no? Quisieron dinero para invertir, pero no lo invirtieron, pero efectivamente ha creado una deuda que tiene que ser afrontado con su patrimonio particular, no con el patrimonio social. Eso hay que tomarlo como una idea adecuada, ¿ya? A ver, mm, acá hay una pregunta de Iván. Dice, doctor, si en un matrimonio donde ambos trabajan, uno de ellos estudia una carrera universitaria, si hay un divorcio, el cónyuge que estudió la carrera tiene que indemnizar. No, pues esa es otra cosa. Esa es responsabilidad civil y eso está en el tercer pleno casatorio. ¿Tiene que hacerlo? Sí, por el tema del proyecto de vida. Más no te voy a decir por qué, porque eso ya eso no es régimen patrimonial, pues eso es daños en el ámbito del derecho de familia, ¿me entiendes? Es una figura totalmente distinta, ¿ya? Vamos a las cargas, las deudas, ¿ya? A ver, Celso dice lo siguiente. A ver, ratito. Dice, buenas noches, una pareja convivieron, ojo, vuelvo a repetir, una cosa, acá estamos para el régimen patrimonial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Y eso por eso que yo me detuve en los primeros artículos. A la unión que se va a dar, la unión de hecho, la convivencia, se le aplican en todo lo que fuera pertinente el régimen de las sociedades gananciales, en lo que fuera pertinente. ¿Está bien? Eso hay que tomar acotación. Dice, una pareja conviviendo juntos que escribieron su unión de hecho, y ahí está mal. Adquirieron casa, carros y solo está el nombre del esposo. Ahora se separaron, esos bienes solo le pertenecen al esposo. Sí. Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque él, como su situación jurídica efectivamente trajo consigo de que la adquisición está a nombre de él, la presunción, y eso lógicamente tiene que verse en el mejor derecho de propiedad, ¿no? Con respecto a una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Que pueda entablar, porque no, ni siquiera es cónyuge, no es conviviente y para colmo ni siquiera lo escribió. Entonces ahí le ha dado todas las cartas del caso para que puedan, sobre todo de manera directa, llevar a consideración el manejo de este tipo de referencias. ¿Está bien? Entonces eso hay que tenerlo presente, sobre todo para este tipo de figuras. Dice, Celso dice, si después de 48 años se descubre que los hijos son fruto del adulterio, el coño pide, ¿cómo? No, 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 pues señor, ahí es una figura totalmente distinta, pues ahí estamos hablando de causales de divorcio, son temas muy distintos. Dice, ¿cómo es la sociedad? ¿Se divide 50-50 o no? Esas son figuras totalmente distintas. Ahí no es lo que estamos tomando en consideración dentro de la clase. ¿Cómo es posible que diga, si después de 40 se descubre que los hijos son fruto del adulterio? Ya, el adulterio es causal de divorcio. Ya. Ahora, ¿cómo es la sociedad de ganancial? Automáticamente esta fenece, pues, hay que tomar acotación. Ahora, una cosa es la sanción o la reparación que pueda darse a la persona que cometió el adulterio, pero eso no quiere decir que vaya a afectarse la división en 50 y 50, ¿ya? A ver, las cargas son las obligaciones contraídas con un objetivo, que es atender el sostenimiento de la familia y la conservación de su patrimonio, ¿no? O sea, que continúe vigente, que se vaya desarrollando, ¿no? De una forma tal que pueda, sobre todo, alcanzar el desarrollo de cada uno de sus atributos. ¿Está bien? Lo primero que hay que tomar en consideración es lo siguiente, que esas cargas o responsabilidades que tienen que ser tomadas en consideración tienen que ser invertidas sobre todo en el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes. Bien, la alimentación a otorgar obligados a cada uno de los cónyuges, y los aportes que tienen que tener fines alimenticios. El importe de lo donado prometido a los hijos comunes. Comunes, ¿ah? Eso hay que tomar acotación. Las mejoras necesarias y reparaciones en los predios propios, así como retribuciones y tributos, ¿no? Por ejemplo, la casa, ¿no? Que efectivamente tienen que hacer algunos arreglos para poder llevar a cabo ahí, vivir de forma apropiada, ¿está bien? Las mejoras útiles y de recreo en bienes propios, en bienes sociales, así como tributos, el pago pues del agua, la luz, ¿no? Si podemos decir así, atraso o réditos devengados de las obligaciones que afectan los bienes propios o sociales,
cualquiera sea la época, y las cargas de los usufructuarios respecto de los bienes propios. O sea, cuando el usufructuario o el beneficiario del usufructo utiliza el bien para hecho y efectivamente el bien va a obtenerse para beneficiar a otro, no a él. Y los gastos de la administración de la sociedad, que son atributos que nos hablan, por ejemplo, a los gastos de mantenimiento, alimentos, vestimenta, predios, impuestos municipales, etcétera. ¿Eh? A ver, dice Judith, buenas noches. En un bien inmueble cuya posesión fue ejercida por una persona soltera por más de 10 años y COFOFI la formalizó luego de haberse casado, ¿este bien inmueble se considera bien propio o de la sociedad de gananciales? Ese es el error de COFOPRI. Con tal de hacer su trabajo, hace errores. Ahí la persona debió decir que él fue el único propietario. No puede existir como sociedad conyugal porque ella lo compró con 10 años y es un bien propio. Dice Susana, doctor, si un sujeto hace préstamos para su negocio a su nombre, pero no logra pagarlos, es probable que embargue la propiedad que tiene junto a su esposa, la parte que le corresponde, no toda. Rosa dice, doctor, buenas noches. Si uno de los cónyuges ingresa con bienes propios y éste los alquila y mantiene a la familia, estos alquileres ingresan a los bienes de la sociedad gananciales para liquidar el divorcio, no, ingresan únicamente como bienes de él. Lo que pasa son los aportes, el producto, el resultado, ¿ya? Eso sí entra como un aporte para el mantenimiento de la familia. Dice, David, en el caso de uno de los cónyuges es un deudor, como un tercero acreedor podría solicitar la liquidación de los... No, eso no, no podría. Podría poner embargo sobre sus bienes propios, eso sí. Alan dice, doctor, una pareja de esposos separados hace muchos años, aún casados, o sea, hay una separación de hecho, y a eso me refiero. Uno de los cónyuges adquiere un bien como soltera, posteriormente el otro cónyuge realiza la respectiva rectificación en la calidad del bien y se logra la inscripción de este acto. ¿Qué remedio o acción puede accionar la cónyuge que compró el inmueble con propio dinero y con separación que tenía con su esposo? A ver, ahí no te entiendo mucho. Ahí lo que das a entender es que cuando se han separado lo he inscrito a su propio nombre. Ahí, bueno, ahí lo que quedaría como idea referencial, y eso también hay que tomarlo en consideración, es que ella demuestre que aportó con su dinero efectivamente para este tipo de referencia. A ver, por favor, acá hay una mancha roja. Suri, si nos puedes ayudar en limpiar la página, ¿ya? Hay gente acá que ha escrito, no se ha puesto con el lápiz, con el borrador, creo que hay acá para poder borrarlo. Bien, doctor, Te lo agradece. voy a detectar y lo voy a sacar del Ya, ya, por favor. A ver, José dice lo siguiente. La cónyuge adquiere un bien a título personal, ¿ya? Pero con el dinero del cónyuge, pero están como convivientes. Entonces, ¿cómo pueden ser cónyuges, señor? Eso es unión de hecho. Luego se casan. Pasado un tiempo se divorcian. ¿El bien adquirido debe estar dentro? No, es bien propio. Dice, si una propiedad se encuentra hipotecada por 30 años y solo uno de los cónyuges paga la hipoteca a través de descuento de remuneración, cuando se da el divorcio, como se liquidaría, él es bien propio, porque él va a asumir la carga del pago. Ya está. ¿Cómo fenece la sociedad ganancial? ¿Está bien? Uno de ellos es la separación de cuerpos o la separación de hecho. Entonces ahí ya lo que hay que tomar en consideración es la referencia que tenga que hacerse efectivamente a los resultados, ¿no? Que puedan apreciarse o establecerse como una idea bastante clara y evidente. ¿Por qué? Porque primero cuando el matrimonio es inválido, ¿no? Pero ahí ya tendría que verse el no cumplimiento de los requisitos, ¿no? Como una facción importante que tiene que ser tomada en cuenta para las referencias que puedan, sobre todo, administrarse de forma puntual. En la separación de hecho, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta el tiempo, ¿no? 10 años, por ejemplo, para las referencias de la validación justamente, pues siempre y cuando que se comience a contabilizar desde el abandono del hogar. Ahora, el tema del divorcio, por causal, notarial o municipal, la declaración de ausencia, se tiene que poner un administrador ahí, en este caso el cónyuge es el que va a efectivamente asumir la administración de los bienes de forma referencial, por la muerte de uno de los cónyuges que pone fin a las sociedades gananciales, y eso también hay que tomarlo como una idea bastante clara y evidente,
sobre todo por las referencias del caso que tengan que tomarse en cuenta, sobre todo para los resultados que deseamos sean puestos presentes y cuando cambian de régimen patrimonial. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ellos tiene una referencia bastante propia, sobre todo para el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Y sobre todo hay que tomarlo en consideración, eh, tomando en cuenta eh, cada uno de los puntos de análisis que tenga que sumarse ante este tipo de planteamiento. Dice, a ver, alguien creo que ha prendido su cámara. Dice, las ganancias del bien social podrían sostenerse en la demanda de pensión de alimentos al cónyuge por tema de salud. No, es muy distinto. Los alimentos son recíprocos en una sociedad gananciales. ¿Va bien? Una de las partes podría perder los alimentos como consecuencia efectiva de no asistencia al otro cónyuge. A ver, dice, doctor, un matrimonio con 10 años separados de hecho, ahí está, no les dije, y uno de los cónyuges compra un terreno y aún no lo escribe en registros públicos, también le pertenecía al otro cónyuge en un eventual divorcio y liquidación de gananciales. No, porque ahí lo que tendría que hacer, aunque voy a actuar como abogado del diablo, ¿ya? Ahí lo que tendría que hacer es, y eso hay que tomar en consideración, lo que tendría que hacer, y eso hay que dejarlo bien en claro, lo que tendría que hacer ahí, de manera, es inscribirlo y comprarlo con su propio dinero, ¿me entiendes? Más no, porque si no, efectivamente la otra parte va a decir, ah, no, lo adquirió con bien social. ¿Cómo bien, aporte de bien social si 10 años que no están viviendo juntos? Eso es ilógico, pues, ¿me entiendes? Entonces tendría que demostrar ahí que fue adquirido con patrimonio particular de cada una de las partes, ¿no? En este caso del señor, ¿no? Que usted hace acotación justamente de forma adecuada, referenciada para cada uno de estos temas, ¿no? Que estamos estudiando, sobre todo de forma adecuada. Luego, vamos a la liquidación, ¿ven? Y acá comienzan pues los problemas que puedan darse de forma sobre todo apropiada con respecto a cada uno de estos puntos de referencia que tengan que sumarse, sobre todo, frente a este tipo de planteamiento que debe ser tomado en cuenta. Primero, pertenecía a la sociedad, como ya hemos hecho la referencia anterior, ¿no? Se procede sobre todo a un inventario, ¿no? La base legal del inventario está en el artículo 320 del Código Civil, tomando en consideración sobre todo eh, las referencias del caso, ¿no? Que deben sobre todo plantearse como una idea bastante adecuada, sobre todo tomando en consideración cada uno de estos atributos, ¿no? Por eso la fenecida de la sociedad se procede a la formación del inventario valorizado de todos los bienes. Si no se incluyen algunos, ahí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque no estarían declarando, tomando en consideración sobre todo las referencias que puedan hacerse presentes. ¿Eh? Dice, realizado el inventario, se pagan las deudas sociales y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedasen. Bueno, por las deudas, ¿no? Dice, María dice, si los cónyuges se casaron y se separaron más de 50 años, mas no se divorciaron y durante el tiempo que vivieron juntos nunca adquirieron bienes, pero cada uno tiene bienes propios, los bienes posteriores a la separación, ¿cómo quedarían los bienes para el divorcio? Como bienes propios. Acá está. ¿Por qué? Porque no ha habido deudas, se separaron 50 años, ¿me entiendes? Entonces, por ende, la categoría que tenga que otorgárselo a los mismos es la categoría de bienes propios. Ahora, realizado el inventario, se pagan las deudas sociales, las que se adquiridas por la familia, y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren.
Los bienes remanentes, los gananciales, se dividen por mitad entre ambos cónyuges y sus respectivos herederos, y los bienes adquiridos dentro de la unión de hecho se liquida bajo la normatividad previo reconocimiento judicial de unión de hecho. El problema, ¿dónde está? El reconocimiento previo muchas veces no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque lo que hay que tomar en consideración, sobre todo para este tipo de referencia, son las consecuencias que puedan, sobre todo, verse comprometidas frente a las cargas que todavía podrían existir. ¿Ya? Entonces esto hay que tomarse en consideración, sobre todo, cada uno de estos atributos, puntos de referencia, sobre todo que hacemos acotación para cada uno de estos puntos de análisis. A ver, dice, vamos a ver qué cosa nos está preguntando. Dice, separación de hecho. Claro, lo que pasa es que la separación de hecho eh, es una causal de divorcio que se toma en cuenta basándose en el tiempo. Pero lo que pasa es que la gente se separa y nunca lleva a cabo dejar constancia del tema del tiempo. Entonces, el factor que tiene que ser tomado en consideración para cada uno de estos atributos, ¿no? Que deben ser tomados en cuenta como referenciales, es que puedan pues emerger de forma bastante puntual referencias que no están definitivamente tomados, ¿no? Como una forma bastante adecuada, ¿no? No son tomados determinados bienes para llevar a cabo la referencia del caso. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? Que muchos de esos bienes son tratados como si fueran propios, que no tienen efectivamente una referencia anterior, sobre todo para el manejo de cada uno de sus atributos y los resultados que puedan, sobre todo, hacerse presentes. ¿Ya? Entonces, ello hay que tomarlo como una idea bastante propia, tomando en consideración sobre todo los alcances que puedan hacerse presentes. ¿Está bien? Entonces, creemos que este ámbito de aplicación es propio, ¿no? Sobre todo tomando como referencia cada uno de estos aportes, ¿no? Y hay que tomarlo como una idea, sobre todo, bastante adecuada para la adquisición de cada uno de estos puntos de referencia. ¿Está bien? Entonces, hay que tomarlo en consideración, sobre todo para hacer presente, ¿no? Cada uno de estos aspectos que debamos, sobre todo, hacerlo presente al momento de manejar patrimonialmente estos aspectos. ¿Ya? A ver, a tomar en consideración, sobre todo tomando en cuenta cada uno de estos atributos que estamos, sobre todo, tomando en consideración para este tipo de referencia. Vamos a continuar. Ahí está, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Carlos Santisteban y Roberta Briceño contraen matrimonio en diciembre del 2014 ante el alcalde de Víctor Larco, ahí en Trujillo, porque anda un hijo llamado Daniel. Dentro de la sociedad conyugal adquieren un terreno valorizado en 80.000 soles y se ha construido un piso invirtiendo la suma de 120.000 del dinero donado a Carlos por su padrino Jorge Castillo. Asimismo, han adquirido una propiedad, un vehículo marca Toyota 2019 valorizado en 45 y han logrado acumular depósitos en una cantidad de 600.000 soles. 300.000 pertenecen a Roberta por ser herencia dejada de su padre, bien propio, y 300.000 han sido dejados durante el matrimonio por Carlos, ya, bien propio también, producto de sus ingresos profesionales. ¿Sabes? Esta suma depositada ha generado intereses, los intereses sí son bienes comunes, por la suma de 20.000. De igual manera, han construido un gravamen hipotecario, han pedido un préstamo a uno de los inmuebles por un préstamo suscrito.
El 2 de abril, Roberta acude al estudio, pues habiéndose enterado de que su esposo Carlos ha sido despedido de su trabajo y estando en peligro los bienes adquiridos dentro del matrimonio, así como los bienes propios de ella, más aún se ha enterado que Carlos asumía una fuerte deuda contraída con un vecino que tiene negocios no muy claros, deuda que por información de una tía asciende a 40.000 soles, dinero que no sabe en dónde lo ha gastado su esposo, razón por la cual se solicita asesores para cambiar el régimen a una separación de patrimonios, debiéndose en consecuencia liquidar la sociedad de ganancias. En tal sentido, solicita cómo sería la liquidación y en cuándo ascenderían las ganancias a cada uno. Bueno, tomando en cuenta primero diferenciar qué son bienes propios, ¿no? Y qué son bienes comunes, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar, sobre todo, como una idea bastante práctica, eh, sobre todo tomando en consideración cada uno de estos puntos de referencia, ¿no? Puedan, sobre todo, llevarse a cotación este tipo de análisis, ¿no? De una forma, sobre todo, bastante referencia, ¿no? Entonces, esto lo que debemos de buscar sobre todo es un acercamiento a la realidad, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo el punto de referencia sobre el cual se parte, de saber identificar qué son bienes propios y qué son bienes sociales, como también las consecuencias que puedan de antemano vincularse de forma apropiada. Ya está. Vamos ahora sí a absolver las dudas. Ya, acá estamos. Por favor, de manera ordenada, escriban, ¿ya? Si tengo alguna duda de su pregunta, yo les vuelvo a preguntar, ¿ya? A ver, por favor. A ver, alguna pregunta, escriban, por favor, a través del chat. A ver, Suri, apóyame con eso, ¿ya? Bien, doctor. Ya está, para ver la parte ya de la aplicación. Bueno, acá dice, a ver, María dice, si los cónyuges se casaron y se separaron más de 50 años, más no se Ah, ese ya divorciaron, está, ya. Ya, fallan. ya está, ya. Ese ya está. Sí, Las nuevas preguntas no ese, hay, doctor, solamente Junior dice separación de hecho, lo único que hace referencia. claro. Sí, pues Las por eso le estoy diciendo a anteriores, los que pregunten. Ya, Enrique, escribe, eh, tiene que escribir, doctor, su pregunta, por favor. ¿ya? A ver, Marta hace una pregunta. Si una propiedad se encuentra hipotecada por 30 años y solo uno de los cónyuges paga la hipoteca a través del descuento. No, pero esa ya la respondí. Esa ya la respondí, Marta. Esa ya la respondí. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a tomarse en consideración es que sea considerado como bien propio. Ya está. Luego dice, Stephanie, dice, Doc, en el caso que los cónyuges se separen y hay una propiedad inscrita bajo escritura pública, pero que aún está pendiente a cuotas, es decir, se debe como 10 años de dicha propiedad que estuvieron pagando ambos, ¿cómo quedaría dicha propiedad ya que se desean divorciar? Ya, ahí cuando se haga el divorcio, en el inventario, se tiene que dejar bien en claro quién de ellos va a asumir el pago de lo restante, porque ese bien va a asumirse, y eso también hay que tomarlo en consideración como una idea referencial, sobre todo para el manejo de cada una de esas referencias, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. A ver, Evelyn dice, si hubo abandono de hogar por parte de la mujer, 4 años, 4 años, dice, si hubo abandono de hogar por parte de la mujer, 4 años le corresponde tener la sociedad ganancial pese a haber no hay una constitución policial. No, pues el tema, ¿dónde está Evelyn? Ahí eso se da como una de los causales de fin de las sociedades gananciales y eso tiene que ir de la mano justamente y esto hay que tomarlo como una idea bastante adecuada, sobre todo para la referencia de poner fin a la contabilidad del tiempo. ¿Está bien?
Dice, bueno, David dice, acabo de encontrar esta información. El acreedor de cónyuge está legitimado para solicitar la liquidación de las sociedades gananciales. Bueno, mira, ¿de qué año es? Es del año 96. Yo lo que te pido, David, es contrastes, porque mira, eso ya ha pasado hace cuánto. Eh, Estamos hablando casi de 20 años, más. Entonces, yo te pediría ver si eso, esa casación está vigente o ha sido reformada. Dice, ¿qué vienen a ser frutos de un bien propio? Aquellos provechos que son renovables. Según el código, dice que los frutos, productos del bien propio, son bienes de la sociedad. Claro, pues por ejemplo, si yo tengo una parcela donde de manera cíclica comienza a surgir fruta sin la intervención, ¿ya? De un ingeniero como tal, es un producto natural. Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que el resultado de ese tipo de figura va a traer consigo, y eso hay que tomarlo como una idea bastante adecuada, que esos provechos sean renovables, ¿no? Y que emergen de manera libre, propia, ¿ya? Acá Gustavo dice, salud doctor, le entendí que las acciones de una empresa adquiridas durante las sociedades gananciales son bienes propios, sí. En caso del divorcio, ¿no tiene derecho alguno sobre los mismos? No. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ley, son considerados como bienes propios, no son bienes sociales. ¿Ya? A ver, dice, doctor, la sola constancia policial de retiro del hogar da lugar a no, pues señor, ese es el tema del divorcio, Roger, esa es otra cosa muy distinta, ¿ya? Dice, doctor, mi madre falleció y nos dejó herencias y casas, terrenos. Si yo me caso, ¿le corresponden? No, no le responde a tu mujer porque son bienes propios. Ya, la sola constancia policial no. Tienes que inscribirlo, el abandono, acuérdate. A ver, Stephanie dice, en el caso de que los beneficios sociales, porque hay casos en que este dinero se vuelve bien común y lo deben cobrar ambos cónyuges en porcentaje. No, pues solo es una situación en la que efectivamente, supuestamente la renta vitalicia, los beneficios van a contribuir siempre y cuando pues sea el único sostén del hogar, o sea, sea el único medio utilizado para el sostenimiento de la familia. ¿A eso se refiere? Ujú. A ver, algo más, por favor, con toda confianza. A ver, acá Mary hace una pregunta. Dice, para conocimiento de un derecho en el cual hubo compra de terreno, vehículo y negocio, ¿es requisito especial dar un conocimiento del voucher? No, que la unión de hecho esté inscrita y que sea reconocida. O sea, luego de que la sentencia judicial la haya reconocido, ahí recién puede tener aspectos patrimoniales, antes no. ¿Por qué? Porque si no todos van a poner el nombre del varón, sí, porque no había un reconocimiento. Si uno de los cónyuges está alquilando la casa conyugal, no te quiere dar el alquiler una parte al otro cónyuge, ahí sí, lo que pasa es que los frutos sí son materia conyugal, ¿me entiendes? Eso hay que tomar la acotación. Entonces lo que tiene que llevar a cabo es que esa referencia sea la más apropiada, ¿ya? Luego dice, el ejemplo de la hipoteca no serían bienes mancomunados porque si bien se paga para el descuento de su remuneración, se asume que todos los frutos o sueldos de ambos cónyuges son bienes como no, no, Carlos, está mal. Ya que estos bienes han sido pago de la hipoteca, no, cada uno, lógicamente el sueldo es resultado de la actividad profesional, que es un tema totalmente distinto. A ver, Rogelia dice, doctor, cuando la mujer no aporta económicamente en el matrimonio, ¿tiene el mismo derecho que el varón? Sí, porque el aporte de la mujer de la mujer, por ejemplo, puede darse a través del trabajo doméstico, ¿no? Hay una ley que regula eso.
¿Cómo se acredita el fenecimiento de las sociedades gananciales si solo se separación más de 50 años y cada uno por su lado tuvieron por su cuenta bienes y aún siguen casados? Es que ninguno de ellos llevó a cabo lo que es ¿cómo se llama? La declaración judicial, la inscripción de la separación como tal. Es lo que ha pasado. Entonces, lo que hay que tomar a cotación, el fenecimiento debió de darse bajo un proceso de divorcio y sobre todo uno de ellos debió de tomar a cotación el tiempo transcurrido. Si estoy casado en el régimen de sociedades gananciales y quiero pasarme al régimen de separación de patrimonios, ¿lo puedo hacer y existe algún plazo o tiempo? No, es voluntad de ambos, querer cambiar su régimen patrimonial, nada más. Ya está. A ver, vamos a seguir. Dice, doctor, si en un matrimonio los cónyuges adquieren un departamento, en un divorcio, ¿cómo se procedería para la repartición de este bien? Primero hay dos opciones. Uno, que se encuentre inscrito en el inventario a favor de uno de ellos. Es uno. Y el otro, y eso también hay que tomarlo en consideración, sería pues que el mismo bien se demuestre sobre todo que ha sido adquirido por dinero de uno de ellos. ¿Cómo proceder los bienes de una pareja de, cómo se, sí, a ver, doctor, ¿cómo hacer para proceder los bienes de una pareja de convivientes? Ah, no. Ahí tienes que aplicar convivientes, la unión de hecho en todo lo que sea correspondiente. Ahí lo que tienes que tomar a cotación es que primero ver si fue inscrita o no la unión de hecho. Si no fue inscrita la unión de hecho, tú no puedes aplicar la sociedad ganancial. O sea que ahí tendrás que aplicar lo que son copropietarios. A ver, dice, si aún siguen casados, pero existe abandono de hogar, ¿cómo adquirir bienes o hay que esperar que divorcien? No, puedes adquirirlos, pero ya está vigente. Acuérdate, como hemos visto cuando fenece la sociedad gananciales, eso tiene que estar inscrito. El abandono de hogar, todo ese es un procedimiento con una resolución judicial de existencia del mismo. Entonces, lo que se solicita de manera adecuada es su inscripción para que ella comience a regir de forma apropiada. A ver, dice. A ver, si aún siguen casados, pero existe abandono, ya, eso ya lo resolvimos. Sí. Dice, pareja de concubinos adquirieron un bien, pero uno de ellos realizó la hipoteca y se separan. ¿La concubina tiene derecho a esa propiedad? ¿Se realiza su unión de hecho? No. Ahí ya no. Como un tercero acreedor puede hacer el uno de los cónyuges deudor cumpla con su obligación en caso de tener un inmueble adquirido dentro del matrimonio. Bueno, ahí lo que tienen que tomar en consideración es que si fue adquirido con dinero de la unión de hecho, no puede hacer disposición de él siempre y cuando, y eso hay que tomarlo en consideración, es resultado efectivamente del dinero aportado por las partes. Dice, ¿cómo un tercero ya? Nada más, que ese ya lo acaba de David, que me acaba de dejar. ¿Ya? A ver, estimada Suri, creo que ya no hay nada más, ¿no? Porque Vanessa ya se está despidiendo. ¿Alguna otra consulta más? Sí, doctor, ya creo que hemos culminado, ya no hay más preguntas. No, ustedes. Vanessa, Carla, gracias, ¿no? A cada uno de ustedes. Un consejo clave es primero identificar si la unión de hecho para hacer ejercer todas las facultades que derivan de él ha sido inscrita o no. Yo lo que veo de las preguntas que me dicen, no, la unión de hecho nunca fue escrita. Ya ahí murió ya. O sea, yo no puedo aplicar el régimen de sociedades gananciales. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido un reconocimiento jurídico. Y ahí sí se podría aplicar la copropiedad. En cambio dice, no, a la unión de hecho no se aplica copropiedad. Está bien, cuando sea reconocida. Pero si yo no he hecho ese plazo previo de reconocimiento, ¿dónde voy a encontrar efectivamente la aplicación como tal? Dice, doctor, ¿es obligación que yo aporte el cambio del lugar donde mi madre fue enterrada? No te entiendo, Enrique, ¿ah? No te entiendo, Enrique, la pregunta.
No te entiendo la pregunta, eso sobre cambio de hogar, de que está enterrada. Doctor, una casa es bien propio de uno de los cónyuges, pero este la alquila para el divorcio, el dinero que recibe el alquiler es el fruto, sí, pero que ingresa a la liquidación, ya le he dicho, cuando se haga el inventario, se tiene que dejar en claro cuál de ellos va a asumir lo que es la titularidad del bien o efectivamente ese bien lo rematan y la plata se divide en dos. Luego, una última consulta. Dice, si los cónyuges nunca se ponen de acuerdo al demandar al juez, se encargaría de ello efectivamente, sí. Dentro del proceso de divorcio tiene que haber un inventario judicial. Y Enrique, ya sé que tu mamá falleció, pero, o sea, ¿cuál es el factor? Ella es la que estuvo casada, ella es la que fue llevando a cabo, efectivamente, es la que se divorció, a eso me refiero. Ujú. Ah, buena pregunta, Luis. Lo que pasa es que el abandono, eso tiene todo judicialmente. Lo que tiene que llevarse a cabo primero es la inscripción ante funcionario, ¿no? Que puede ser tanto el policía como el notario. Y de ahí efectivamente al registro personal, donde está pues el tema de la sociedad conyugal, dejar constancia del mismo. A eso se refiere, ¿ya? A ver, algo más, mi querida Suri. La última Unos pregunta. esposos tienen tres hijos dentro del matrimonio y la mujer tuvo dos hijos en el matrimonio y fallece. ¿Cómo es la repartición de la casa? Ay, señor, Rocío, eso es sucesiones, eso no es familia. O sea, me han contratado por sociedad ganancial, me están preguntando sucesiones, Uri, ¿cómo es eso? Sí, Ahí está, doctor. para que vean, está preguntando, ¿eh? Y estimada, no sé, te dejo a tu disposición. Puede responder, doctor, por favor. Dice, si no existe la inscripción y estuvieron separados más de 40 años, ya, lo que hay que tomar a cotación, si no existe inscripción de qué, de separación, de hecho, quiero entender eso, María. Ya, si no, efectivamente tiene que llegar a cabo un proceso de inventario y esos bienes se considerarían como bienes conyugales. Hay que ser un poco más específico en la pregunta, muy generales, ¿ah? Ya, creo que ya no hay más, creo, Suri. Sí, doctor. Bien, doctor, agradecerle por su excelente participación en esta sesión y esperamos contar con su ponencia en otros eventos académicos, doctor. Muchas gracias. Saludos a la distancia, doctor. Estamos en contacto. Chao, Suri, un abrazo y un abrazo para cada uno de ustedes. Yo ya expliqué, Víctor, lo que es el ámbito del abandono. Y también con respecto al tema hay un derecho de sepultura, donde los hijos, por parte de sus sucesiones, tienen, si quieren tener derecho a la herencia, llevar a cabo el procedimiento de traslado, ¿no? Del cadáver. Pues es un tema ya de la ley de sepultura. Un abrazo, Suri, cuídate, nos vemos. Saludos, doctor, igualmente. Muy bien, doctores, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a culminar con la sesión del día de hoy. Por favor, ay, me permiten dejar de grabar.